El campamento. Mi nombre es Rodrigo Méndez y les contaré lo más aterrador que pude haber vivido en mi vida. Fue terrible. Nos despertamos en medio de la noche por los gritos de uno de nuestros compañeros. Lo encontramos fuera de su tienda, balbuceando sobre sombras que lo seguían. A la mañana siguiente, él había desaparecido. Recuerdo que todo comenzó como una simple escapada al bosque. Un grupo de amigos, armados con tiendas de campaña, mochilas y provisiones, decidimos desconectar de la rutina y pasar un fin de semana rodeados de la naturaleza. Habíamos planeado este viaje durante semanas y todos estábamos emocionados por la aventura que nos esperaba. El primer día transcurrió sin incidentes. Caminamos a través de senderos densamente arbolados, maravillándonos con la belleza del paisaje. Llegamos a un claro junto a un lago y decidimos que sería el lugar perfecto para acampar. Montamos nuestras tiendas, encendimos una fogata y disfrutamos de una noche bajo las estrellas, contando historias y riendo hasta que el sueño nos venció. La noche avanzó tranquila, hasta que, alrededor de las 3 de la madrugada, un grito desgarrador nos despertó a todos. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Miré a mi alrededor y vi a mis amigos emergiendo de sus tiendas con el mismo pánico reflejado en sus rostros. El grito provenía de uno de nuestros compañeros. Lo encontramos fuera de su tienda, temblando y balbuceando incoherencias sobre sombras que lo seguían. Sus ojos estaban desorbitados y su rostro mostraba un terror que nunca había visto antes. Intentamos calmarlo, pero parecía no escucharnos. Continuó murmurando sobre las sombras, señalando hacia el bosque. La oscuridad que nos rodeaba parecía cobrar vida, cada sonido del bosque se amplificaba, convirtiéndose en un susurro siniestro que nos erizaba la piel. Nos reunimos alrededor de la fogata, tratando de sentirnos seguros en su cálido resplandor. Nadie habló mucho después de eso. La tensión era palpable y todos manteníamos una vigilancia nerviosa hacia la oscuridad más allá del campamento. A la mañana siguiente, él había desaparecido. Buscamos por todas partes, llamando su nombre, pero no había rastro de él. Sus cosas estaban intactas dentro de su tienda, como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La sensación de pánico se intensificó. No sabíamos qué hacer. Estábamos en medio de la nada, sin señal en nuestros teléfonos y sin manera de pedir ayuda. Decidimos dividirnos en grupos para buscarlo, pero cada minuto que pasaba sin encontrarlo, el miedo y la desesperación aumentaban. Mientras explorábamos el bosque, nos dimos cuenta de que los sonidos del lugar habían cambiado. No se escuchaban pájaros ni insectos, solo un silencio opresivo que aumentaba nuestra ansiedad. En nuestra búsqueda, encontré algo perturbador. En un claro no muy lejos del campamento, había marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Me estremecí al pensar en lo que pudo haberle pasado a mi amigo. Regresé corriendo al campamento para informar a los demás. Todos estábamos de acuerdo en que debíamos abandonar el lugar y buscar ayuda en el pueblo más cercano. Empacamos rápidamente nuestras cosas, pero justo cuando estábamos a punto de partir, otro grito desgarrador nos detuvo. Esta vez provenía del bosque, más profundo en la oscuridad. Contra nuestro mejor juicio, seguimos el sonido, con la esperanza de encontrar a nuestro amigo. Nos adentramos en el bosque, guiados solo por los gritos y la tenue luz de nuestras linternas. Nos encontramos con un antiguo altar de piedra en un claro, cubierto de musgo y enredaderas. El aire estaba helado y una sensación de maldad emanaba del lugar. En el centro del altar había una figura encorvada que reconocimos como nuestro amigo desaparecido. Estaba en un estado de trance, murmurando palabras ininteligibles mientras sombras danzaban a su alrededor. Las sombras no eran producto de nuestras linternas. Eran entidades oscuras, moviéndose con vida propia, susurrando en una lengua antigua y desconocida. Intentamos acercarnos a nuestro amigo, pero una fuerza invisible nos empujó hacia atrás. Sentíamos una presencia maligna, como si el mismo bosque nos estuviera advirtiendo que nos fuéramos. Finalmente, logré acercarme lo suficiente para agarrar a mi amigo. Sacudí su hombro, llamándolo por su nombre, tratando de despertarlo del trance. Sus ojos se abrieron de golpe y,
Por un momento, pude ver un destello de reconocimiento en su mirada antes de que su expresión se torciera en una mueca de terror. Gritó con una voz que no parecía la suya, una voz profunda y gutural que resonó en el claro. Las sombras se arremolinaron alrededor de nosotros y sentí un frío penetrante que me caló hasta los huesos. Las sombras comenzaron a tomar forma, transformándose en figuras humanas espectrales con rostros desfigurados por el dolor y el sufrimiento. Uno de ellos se abalanzó sobre mí y por un instante vi el rostro de un hombre que parecía haber sufrido una muerte horrible. Retrocedí, soltando a mi amigo, que cayó al suelo, retorciéndose y gritando. Las sombras lo rodearon, levantándolo en el aire mientras él continuaba gritando en agonía. Intenté acercarme de nuevo, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Mis amigos gritaban, llamando su nombre, pero no había nada que pudiéramos hacer. En un último esfuerzo desesperado, uno de mis amigos arrojó una piedra al altar. El impacto resonó en el claro, y por un momento, las sombras parecieron vacilar. Aproveché la oportunidad y corrí hacia mi amigo, tomándolo de la mano y tirando de él con todas mis fuerzas. Sentí una resistencia, como si las sombras se aferraran a él, pero finalmente logramos liberarlo y corrimos de vuelta al campamento. No nos detuvimos hasta que estuvimos lejos del claro, con las sombras y el altar fuera de nuestra vista. Mi amigo estaba inconsciente, pero al menos estaba con nosotros. Decidimos no perder más tiempo y comenzamos a caminar de regreso al pueblo, llevando a nuestro amigo a cuestas. El camino de regreso fue una pesadilla. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor y cada sombra parecía una amenaza. Sentíamos que algo nos seguía, susurrando en la oscuridad. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, llegamos al borde del bosque y vimos las luces del pueblo a lo lejos. Corrimos hacia la seguridad del pueblo, sin mirar atrás. Al llegar, llevamos a nuestro amigo al hospital. Estaba en estado de shock y no respondía a nuestros intentos de comunicación. Los doctores no pudieron explicar su condición y permaneció en coma durante semanas. Nunca pudimos olvidar lo que pasó esa noche. Las sombras, el altar, los gritos. Algo en ese bosque estaba profundamente mal. Todos hicimos un pacto de no volver a hablar de lo que sucedió, pero las pesadillas nos persiguen hasta el día de hoy. Mi amigo nunca se recuperó del todo. Eventualmente despertó del coma, pero no era el mismo. Había una oscuridad en sus ojos y rara vez hablaba. Cuando lo hacía, sus palabras eran incoherentes, murmurando sobre sombras y voces que solo él podía oír. Con el tiempo, nos distanciamos. Ninguno de nosotros quería recordar esa noche, y ver a nuestro amigo en ese estado era un recordatorio constante de lo que habíamos vivido. Sin embargo, cada vez que paso por ese bosque, siento un escalofrío y una sensación de que algo, o alguien, está observando. Este es mi relato, y aunque suene increíble, juro que cada palabra es verdad. No puedo explicar lo que vimos o lo que nos atacó esa noche, pero sé que no era de este mundo. Espero que al compartir mi historia pueda encontrar un poco de paz y tal vez advertir a otros de los peligros que acechan en las sombras del bosque. La niebla del lago. La noche había caído en el campamento, arropando la tierra en un manto de oscuridad interrumpido únicamente por la luz de nuestras linternas y la ocasional chispa de la hoguera. Nos encontrábamos lejos de la civilización, en un paraje remoto junto a un lago cuyo nombre había olvidado en cuanto llegamos. Era la escapada perfecta, o al menos eso habíamos pensado todos. Los primeros días fueron tranquilos, disfrutando de las caminatas por el bosque, las noches de cuentos y las risas que resonaban en la calma del anochecer. Pero todo cambió la cuarta noche. Habíamos notado que los perros del campamento se comportaban de manera extraña, ladrando hacia la oscuridad, gruñendo a la nada. Al principio, pensamos que se trataba de algún animal salvaje rondando cerca. No les dimos mayor importancia. La noche en cuestión era particularmente fría, con una neblina espesa que se arrastraba desde el lago hasta nuestras tiendas de campaña. Recuerdo haberme despertado abruptamente por el sonido de los perros ladrando frenéticamente. Sus ladridos eran desesperados, como si quisieran advertirnos de un peligro inminente. Me levanté de mi saco de dormir,
sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé mi linterna y salí de la tienda, encontrándome con los otros, todos con expresiones de confusión y miedo. Nos dirigimos hacia el lago, de donde provenían los ladridos. A medida que nos acercábamos, la niebla se hacía más densa, envolviéndonos en una fría capa de incertidumbre. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura pálida emergió del agua, apenas visible entre la neblina. Era alta, delgada, con una piel tan blanca que parecía brillar bajo la luz de la luna. Sus ojos vacíos nos miraban fijamente, sin parpadear, sin moverse. El aire se volvió pesado, como si la presencia de aquella figura lo contaminara. El tiempo pareció detenerse mientras nos quedábamos allí, paralizados por el miedo, observando cómo la figura se desvanecía lentamente en la niebla, dejando tras de sí una sensación de vacío y desasosiego. Nadie dijo una palabra. Los perros, ahora en silencio, se acurrucaron a nuestros pies, temblando. Regresamos al campamento en un estado de aturdimiento, incapaces de comprender lo que habíamos presenciado. Traté de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos mirándome fijamente. A la mañana siguiente, la atmósfera en el campamento había cambiado. Una tensión palpable se cernía sobre nosotros y todos parecían más callados, más introspectivos. Intentamos seguir con nuestras actividades, pero el incidente de la noche anterior estaba presente en cada conversación, en cada mirada. Esa noche, decidimos mantener una guardia, turnándonos para vigilar el lago. Los perros se mantenían cerca de nosotros, sus ojos atentos a cualquier movimiento. Era mi turno alrededor de las 3 de la madrugada. La niebla había vuelto, más densa que nunca. Podía sentir su humedad en mi piel y el frío se filtraba a través de mi ropa. Mientras caminaba por el perímetro, escuché un susurro, apenas perceptible, pero claramente humano. Me detuve, apuntando con mi linterna hacia el lago. No había nada, solo la neblina y el reflejo de la luna en el agua. Sin embargo, la voz continuó, como si alguien estuviera hablándome desde algún lugar profundo en la niebla. Avancé unos pasos, y entonces lo vi nuevamente. La misma figura pálida, esta vez más cerca de la orilla. Sus ojos seguían vacíos, pero había algo en su expresión que parecía triste. Sentí una presión en el pecho, una sensación de desesperanza que no podía explicar. Traté de moverme, de gritar, pero estaba paralizado. La figura levantó una mano, señalando hacia el campamento. Fue entonces cuando comprendí que no estaba sola. Detrás de ella, emergieron más figuras, todas igualmente pálidas, todas con esos ojos negros aterradores. Retrocedí lentamente, manteniendo la linterna enfocada en ellas. No avanzaron, pero tampoco desaparecieron. Simplemente se quedaron allí, observando, como esperando algo. Volví al campamento, encontrándome con los demás que habían despertado por mi ausencia prolongada. Intenté explicarles lo que había visto, pero las palabras parecían insuficientes para describir la horrorosa visión. Decidimos dejar el campamento esa misma noche. Empacamos nuestras cosas apresuradamente, bajo la atenta mirada de aquellas figuras. Podía sentir sus ojos sobre mí, incluso mientras cargábamos las mochilas y nos preparábamos para partir. Los perros no dejaban de ladrar, sus ladridos resonando en la niebla. Mientras nos alejábamos, eché un último vistazo al lago. Las figuras seguían allí, inmóviles, observándonos. No supe qué eran ni por qué estaban allí, pero sabía que no querían que estuviéramos en ese lugar. Nunca hablamos de esa noche nuevamente, pero todos sabíamos que algo oscuro y antiguo habitaba en esas aguas. Los días que siguieron fueron extraños. Al principio, traté de olvidar lo ocurrido, de racionalizarlo como una simple alucinación colectiva causada por el cansancio y el ambiente. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos mirándome, esos susurros que parecían resonar en mi mente. Decidí investigar por mi cuenta, aunque sin profundizar demasiado. Descubrí que el lago tenía una historia oscura, con numerosas desapariciones y leyendas que hablaban de espíritus atrapados en sus profundidades.
Al parecer, siglos atrás, una comunidad indígena había realizado rituales en ese lugar y se decía que los espíritus de aquellos sacrificados aún vagaban por la zona, buscando justicia o quizás venganza. La sensación de ser observado no desapareció. En ocasiones, sentía un escalofrío recorrer mi espalda sin razón aparente, como si aquellos ojos negros vacíos aún me persiguieran. Evité los espejos durante un tiempo, temeroso de ver algo que no debería estar allí. Las pesadillas se volvieron recurrentes, cada vez más vívidas y perturbadoras. Una noche, varios meses después del incidente, me desperté sudando frío, con el sonido de los ladridos resonando en mi mente. No pude volver a dormir, así que decidí dar un paseo para despejar mi mente. Caminé por las calles vacías de la ciudad, tratando de encontrar consuelo en la familiaridad de mi entorno. Pasé junto a un parque y de repente las voces volvieron. Me detuve en seco, mirando alrededor, pero no había nadie. El aire se volvió frío y sentí una presencia a mi espalda. No quise girarme, pero la curiosidad y el miedo me obligaron a hacerlo. Allí, en medio del parque, estaba la figura pálida. No había niebla esta vez, pero su apariencia era igual de aterradora. Sus ojos vacíos me miraban con una intensidad que me hizo estremecer. Sentí como si mi alma estuviera siendo examinada, como si cada uno de mis secretos más oscuros estuviera expuesto ante esa mirada. No pude moverme. El terror me había paralizado completamente. La figura levantó una mano, señalando hacia mí, y sentí una oleada de desesperación. Quería gritar, pero mi voz no respondía. La voz se hizo más fuerte, resonando en mi mente, y por un momento comprendí lo que decía. No era un lenguaje que conociera, pero las palabras parecían comunicar un mensaje de advertencia o quizás una maldición. Finalmente, la figura se desvaneció, dejándome temblando en el parque. Volví a casa rápidamente, sin mirar atrás, y desde entonces he evitado salir de noche. He intentado seguir con mi vida, pero la experiencia me ha marcado de una manera que nunca podré olvidar. El miedo persiste, acechando en los rincones de mi mente. A veces, pienso que veo esos ojos vacíos observándome desde la oscuridad. Las voces todavía me visitan en las noches más silenciosas, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender ni escapar. La figura del lago y las demás que la acompañaban siguen siendo un misterio, pero una cosa es segura, no quieren ser olvidadas. La niña del bosque. La última noche en el campamento siempre tenía un aire de misterio. Habíamos pasado una semana en el corazón del bosque, alejados de la civilización, sin más luz que la de nuestras linternas y el fuego que encendíamos cada noche para ahuyentar el frío y la oscuridad. Era un campamento de verano como cualquier otro, donde la rutina de actividades y risas compartidas con amigos se había convertido en la norma. Pero esa noche, algo diferente se sentía en el aire, algo que no lograba identificar del todo, pero que se cernía sobre nosotros como una sombra invisible. La luna llena bañaba el campamento con su luz plateada, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. Algunos de mis compañeros estaban reunidos alrededor de la fogata, contando historias de fantasmas y leyendas locales. Yo, sin embargo, me encontraba un poco apartado, disfrutando de la quietud y el silencio que el bosque podía ofrecer en medio de tanta algarabía. Fue en ese momento cuando lo escuché por primera vez. Un llanto. Era un sonido tenue al principio, apenas perceptible entre los crujidos de las ramas y el susurro del viento. Pero había algo en ese llanto que me hizo ponerme en alerta de inmediato. No era el típico sonido que uno esperaría escuchar en un campamento lleno de adolescentes ruidosos. Era un llanto infantil, cargado de desesperación y miedo. Me giré hacia la fogata, pero nadie más parecía haberlo notado. Decidí acercarme a mis amigos, interrumpiendo momentáneamente su historia. ¿Escucharon eso?, pregunté, pero todos me miraron con caras de desconcierto. ¿Escuchar qué?, respondió uno de ellos. Un llanto, como de una niña. Mis palabras fueron recibidas con risas y bromas sobre mi imaginación, pero la inquietud no me abandonaba. Me alejé nuevamente, tratando de afinar el oído. Esta vez el llanto se hizo más claro, más insistente.
Venía del interior del bosque, justo detrás de donde el campamento terminaba y comenzaba la espesura de los árboles. Una mezcla de curiosidad y preocupación me empujó a investigar. Sabía que adentrarme en el bosque de noche no era lo más sensato, pero algo en ese llanto me llamaba, como si supiera que necesitaba ayuda. Tomé mi linterna y me dirigí hacia el origen del sonido. Mis pasos eran suaves, intentando no hacer ruido para no asustar a quien quiera que estuviera allí. El llanto se volvía más fuerte a medida que avanzaba, y mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Al poco tiempo, me encontré rodeado de la oscuridad del bosque, con solo el haz de luz de mi linterna para guiarme. Fue entonces cuando la vi. Era una niña pequeña, de no más de 6 o 7 años, sentada en el suelo con las rodillas abrazadas contra el pecho. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados alrededor de su rostro, y su vestido, que alguna vez debió haber sido blanco, estaba sucio y desgarrado. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran completamente negros, como 2 pozos sin fondo que absorbían la luz de mi linterna. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de apartar la mirada. El frío comenzó a infiltrarse en mis huesos, un frío que no provenía de la noche sino de algo más profundo y aterrador. La niña levantó la vista y me miró directamente. Su llanto cesó, y en su lugar, una expresión de alivio apareció en su rostro. ¿Estás perdida?, logré preguntar, aunque mi voz sonó temblorosa y extraña en mis propios oídos. La niña asintió lentamente, pero no dijo nada. Me acerqué con cautela, intentando no asustarla más de lo que ya estaba. Extendí mi mano, invitándola a que se levantara y me siguiera de regreso al campamento. Pero cuando sus dedos helados rozaron los míos, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Al instante, una serie de imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi un antiguo orfanato en ruinas, niños jugando en sus pasillos desmoronados, y la misma niña, siempre sola, siempre observando desde las sombras. Sentí su soledad, su dolor y su desesperación como si fueran míos. Fue una sensación abrumadora que casi me hizo perder el equilibrio. Parpadeé varias veces, intentando aclarar mi mente. La niña seguía allí, ahora de pie frente a mí, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no parecía tan indefensa. Sus ojos negros me miraban con una intensidad que no correspondía a alguien de su edad. Retrocedí un paso, pero ella se acercó más, susurrando algo que no logré entender del todo. «Por favor, llévame a casa», dijo, pero su voz sonaba distante, como si viniera de algún lugar muy lejano. Asentí, intentando no dejarme llevar por el pánico. La tomé de la mano nuevamente y comenzamos a caminar de regreso al campamento. Cada paso que daba sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera intentando detenernos. Al llegar al claro donde se encontraba el campamento, noté que todo estaba en silencio. La fogata se había apagado y mis compañeros ya no estaban allí. La sensación de inquietud creció dentro de mí. Miré a la niña, pero ella seguía caminando, guiándome ahora, como si supiera exactamente a dónde ir. Nos dirigimos hacia una pequeña cabaña en el borde del campamento, una cabaña que no recordaba haber visto antes. La puerta estaba entreabierta, y un suave resplandor se filtraba desde el interior. La niña soltó mi mano y entró sin vacilar. Dudé por un momento, pero la seguí, impulsado por una fuerza que no lograba comprender. Dentro de la cabaña, el ambiente era aún más frío. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías y objetos antiguos. En el centro de la habitación, un viejo baúl de madera yacía abierto. La niña se detuvo frente a él y se volvió para mirarme. «Aquí es donde todo terminó», dijo, y sus palabras resonaron en mi mente con una claridad perturbadora. Me acerqué al baúl y vi que estaba lleno de juguetes viejos y ropa de niño, todo cubierto de polvo y telarañas. Al tocar uno de los juguetes, otra visión me golpeó. Vi a la niña siendo arrastrada por alguien, un hombre cuyo rostro no lograba distinguir. La vi siendo encerrada en el baúl, sus gritos sofocados por la tapa que se cerraba con un golpe sordo. Retrocedí, sintiendo una náusea creciente. La niña seguía observándome, pero ahora su expresión era de tristeza.
No pude escapar, susurró, y comprendí que estaba reviviendo sus últimos momentos, atrapada en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, desesperado por encontrar una manera de aliviar su tormento. La niña señaló una pequeña cruz de plata en una de las paredes. «Devuélvelo a su lugar», dijo, y sus palabras resonaron como una orden. Tomé la cruz y salí de la cabaña, con la niña siguiéndome de cerca. Nos dirigimos a una pequeña colina detrás del campamento, donde una vieja iglesia en ruinas se alzaba contra el cielo nocturno. La puerta estaba abierta y el interior era un caos de escombros y sombras. En el altar, encontré un lugar donde la cruz encajaba perfectamente. La coloqué con cuidado y en ese momento, un viento helado barrió la iglesia, apagando todas las velas y sumiendo todo en una oscuridad total. Sentí la presencia de la niña a mi lado, pero cuando encendí mi linterna, ya no estaba. El silencio que siguió fue abrumador. Salí de la iglesia y regresé al campamento, donde la fogata estaba encendida nuevamente y mis compañeros habían regresado. Intenté contarles lo que había sucedido, pero las palabras no parecían adecuadas para describir la experiencia. La niña, la cabaña y la iglesia se convirtieron en un recuerdo borroso, pero el frío y la tristeza que sentí esa noche nunca me abandonaron. Desde entonces, cada vez que escucho el llanto de un niño en la oscuridad, no puedo evitar recordar a la niña de ojos negros y su eterna búsqueda de paz. El bosque, que alguna vez fue un lugar de diversión y aventura, ahora me recuerda que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, sombras que habitan en los rincones más oscuros de nuestro mundo, esperando ser descubiertas. En cada campamento al que asisto, me aseguro de llevar una cruz de plata y una linterna con baterías extra, porque nunca se sabe cuándo uno puede encontrarse con almas perdidas buscando su camino de regreso a casa. En los brazos del mal. Era una tarde calurosa de verano cuando decidimos salir de la ciudad. Necesitábamos escapar del bullicio y del calor sofocante, y qué mejor manera de hacerlo que acampando en el bosque. Había sido idea de Javier, siempre el aventurero del grupo, y no dudamos en seguirlo. Éramos 5 en total: Javier, Paula, Diego, Verónica y yo. Amigos de la universidad, unidos por años de experiencias compartidas. Partimos temprano, cargados con mochilas llenas de provisiones, carpas y una guitarra para cantar alrededor de la fogata. El trayecto fue placentero, lleno de risas y anécdotas. El bosque era denso, pero hermoso, con árboles gigantes que parecían tocar el cielo y el aire fresco y limpio que llenaba nuestros pulmones. Era el respiro que todos necesitábamos. Al llegar a nuestro destino, un claro cerca de un lago, armamos el campamento. Levantamos las carpas, recogimos leña y nos preparamos para pasar una noche memorable. Sin embargo, el clima tenía otros planes para nosotros. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, el cielo se cubrió de nubes oscuras y una tormenta se desató con furia inesperada. No estábamos preparados para una tormenta de esa magnitud. Los rayos iluminaban el bosque con destellos cegadores y los truenos retumbaban como si la tierra estuviera partiéndose en dos. La lluvia caía con fuerza, empapándonos en minutos y haciéndonos buscar desesperadamente un refugio. Fue entonces cuando Javier recordó haber visto una cabaña vieja a unos cientos de metros del lago. No tuvimos más opción que seguirlo, corriendo bajo la lluvia torrencial, tratando de mantenernos juntos en la oscuridad. La cabaña era un edificio ruinoso, aparentemente abandonado desde hacía décadas. La madera estaba podrida en muchos lugares y las ventanas estaban rotas, pero ofrecía un techo sobre nuestras cabezas y eso era suficiente. Entramos apresurados, cerrando la puerta detrás de nosotros y sacudiéndonos el agua tanto como podíamos. El interior estaba oscuro y olía a humedad y moho. Usamos nuestras linternas para explorar el lugar. Era pequeño, con una sola habitación y unos pocos muebles desvencijados. Encontramos una mesa en el centro y unas sillas rotas a su alrededor. Javier sacó una vela de su mochila, la única fuente de luz que no dependía de baterías mojadas, y la encendió. La luz de la vela bailaba sobre las paredes, revelando algo que nos dejó helados.
Había inscripciones en las paredes, símbolos que no entendíamos y palabras en un idioma que ninguno de nosotros conocía. Eran inscripciones sobre rituales antiguos, escritos con lo que parecía ser sangre seca. Paula, la más sensible del grupo, comenzó a llorar. Diego trataba de consolarla, mientras Verónica y yo observábamos las inscripciones con una mezcla de miedo y fascinación. Javier, siempre el curioso, se acercó más para ver mejor. «Esto debe ser una broma, ¿verdad?», dijo nervioso. «Algún tipo de grafiti de los lugareños». Pero no lo era. En el fondo, todos lo sabíamos. Había algo profundamente perturbador en esas inscripciones, algo que hacía que el aire se sintiera pesado y frío, a pesar del calor de la vela y la tormenta afuera. De repente, la vela se apagó. Nos quedamos en completa oscuridad y el pánico comenzó a cundir. Todos sacamos nuestras linternas nuevamente, pero ninguna funcionaba. Javier encendió un fósforo y volvió a prender la vela, pero el ambiente ya estaba cargado de tensión. Comenzamos a escuchar ruidos extraños. Al principio, pensamos que era el viento golpeando las ventanas o el crujido de la madera vieja, pero los sonidos se hicieron más claros y distintivos. Eran susurros, voces que no podíamos entender pero que llenaban la cabaña con una presencia ominosa. «¿Qué es eso?», preguntó Verónica, su voz temblando. «No lo sé», respondí, tratando de mantener la calma. «Tal vez deberíamos salir de aquí». Pero la tormenta seguía con fuerza y no había manera de regresar al campamento en esas condiciones. Decidimos quedarnos, esperando que la tormenta amainara. Las horas pasaron lentamente. Los susurros continuaron, a veces más fuertes, a veces más suaves, pero siempre presentes. Nos agrupamos en el centro de la cabaña, tratando de mantenernos juntos y tranquilos. Fue entonces cuando sucedió lo peor. Javier comenzó a actuar de manera extraña. Se levantó de repente, como si algo lo hubiera llamado, y comenzó a caminar hacia una esquina oscura de la cabaña. Tratamos de detenerlo, pero parecía no escucharnos, como si estuviera en trance. «Javier, ¿qué haces?», gritó Paula, pero él no respondió. Llegó a la esquina y comenzó a rascar la pared con las uñas. La madera se astillaba bajo sus dedos y un olor a podredumbre llenó la habitación. Finalmente, con un último esfuerzo, Javier abrió un agujero en la pared, revelando un compartimiento oculto. Dentro, encontramos una caja antigua, cubierta de polvo y telarañas. Javier la sacó y la colocó sobre la mesa. Todos nos acercamos con cautela, la tensión palpable en el aire. Con manos temblorosas, Javier abrió la caja. Dentro había objetos extraños, una muñeca de aspecto siniestro, un cuchillo oxidado y varios frascos llenos de líquidos oscuros. Pero lo más perturbador era un libro, encuadernado en cuero y con una cerradura que parecía hecha de hueso. Javier abrió el libro y comenzó a hojearlo. Las páginas estaban llenas de los mismos símbolos y palabras que habíamos visto en las paredes. Paula se desmayó al ver uno de los dibujos, un hombre siendo desmembrado en un ritual sangriento. Diego y Verónica trataron de reanimar a Paula mientras yo intentaba quitarle el libro a Javier. Pero él parecía poseído por una fuerza invisible. Finalmente, logré arrebatárselo y cerré la tapa con fuerza. «Esto es suficiente», dije con voz firme. «Tenemos que salir de aquí». Pero justo cuando lo dije, la cabaña tembló violentamente, como si una fuerza gigantesca la sacudiera. Las paredes comenzaron a sangrar, un líquido oscuro y espeso que goteaba al suelo. Los susurros se convirtieron en gritos y una figura oscura apareció en la puerta. Era una sombra, una silueta humana pero sin rasgos definibles. Avanzó lentamente hacia nosotros y el miedo nos paralizó. Sentí un frío intenso cuando la figura pasó junto a mí, como si hubiera absorbido todo el calor de mi cuerpo. Javier, aún en trance, se acercó a la figura y comenzó a recitar las palabras del libro. La sombra respondió en un tono bajo y gutural, y una sensación de desesperanza nos invadió a todos. Era como si todo el mal del mundo se hubiera concentrado en ese momento y lugar. La figura se fusionó con Javier y él cayó al suelo, convulsionando. Tratamos de ayudarlo,
pero algo nos retenía, una fuerza invisible que nos mantenía en nuestros lugares. La cabaña parecía estar viva, respirando, latiendo con una energía oscura. Finalmente, Javier dejó de moverse. La figura desapareció y la cabaña quedó en un silencio mortal. Paula despertó, pero su mirada estaba vacía, como si su alma hubiera sido arrancada. Diego y Verónica estaban en estado de shock, incapaces de comprender lo que había sucedido. Salimos de la cabaña al amanecer, la tormenta había cesado, pero el aire seguía cargado de una energía opresiva. Nos dirigimos al campamento en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Nunca hablamos de lo que ocurrió esa noche. Javier nunca volvió a ser el mismo, su espíritu estaba roto y su mente perdida en la oscuridad que habíamos desatado. Paula dejó la ciudad y nunca supimos más de ella. Diego y Verónica se distanciaron, incapaces de enfrentarse a los recuerdos de esa noche. Y yo, sigo escuchando los susurros en mis sueños, recordando la sensación de aquel frío inhumano, la figura oscura y los gritos que llenaron la cabaña maldita. No sé qué liberamos esa noche, pero sé que nos sigue, acechando en las sombras, esperando el momento para reclamar lo que le pertenece. Así termina nuestra historia, una advertencia de que hay cosas en este mundo que no deben ser perturbadas, fuerzas oscuras que acechan en los rincones olvidados, esperando a que alguien sea lo suficientemente imprudente como para despertarlas. Y nosotros fuimos esos imprudentes, pagando el precio con nuestras almas. La muñeca del bosque. Mi nombre es Agustín y tengo 28 años. Había planeado este viaje de campamento con mis amigos durante meses. Después de una semana estresante en el trabajo, todos necesitábamos desconectar y disfrutar de la naturaleza. Éramos 6, yo, Alejandro, Miriam, Carlos, Lorena y Ernesto. Nos conocíamos desde la universidad y siempre habíamos querido explorar los misteriosos bosques de México. Llegamos al bosque al mediodía, montamos nuestras tiendas de campaña y encendimos una fogata para cocinar algo antes de que anocheciera. La tranquilidad del lugar era abrumadora. Estábamos lejos de cualquier civilización, rodeados de árboles altos y espesos. El aire era fresco y limpio, y por un momento nos olvidamos de nuestras preocupaciones. Esa tarde decidimos recolectar leña para mantener la fogata durante la noche. Nos dividimos en grupos, Alejandro y Miriam se fueron hacia el este, Carlos y Lorena hacia el oeste, y Ernesto y yo nos dirigimos al sur. Mientras buscábamos ramas secas, me topé con algo extraño. Entre las hojas caídas y la tierra, había una muñeca de trapo ensangrentada. La recogí con cuidado, sintiendo una incomodidad inexplicable al tocarla. La muñeca era vieja, con ojos de botón y vestida con un vestido descolorido y manchado de sangre seca. Llamé a Ernesto, que se acercó curioso. «Mira lo que encontré», le dije, mostrándole la muñeca. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación. «Eso no debería estar aquí», murmuró. Decidimos llevarla de vuelta al campamento para mostrársela a los demás. Mientras caminábamos, el bosque parecía más oscuro, como si las sombras se hubieran alargado y espesado. Llegamos al campamento justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Mostramos la muñeca a los demás y todos sentimos una sensación de inquietud. Nadie podía explicar por qué algo tan perturbador estaba en medio del bosque. De repente, escuchamos risas infantiles y pasos rápidos a nuestro alrededor. Nos quedamos en silencio, mirando a nuestro alrededor con miedo. No había niños en el campamento y el sonido parecía venir de todas direcciones. Ernesto, siempre el escéptico, intentó tranquilizarnos. «Debe ser el viento o algún animal», dijo, pero su voz temblaba. La noche cayó rápidamente y la atmósfera se volvió aún más tensa. Decidimos quedarnos cerca de la fogata, con la esperanza de que la luz y el calor nos proporcionarían algo de consuelo. Pero las risas y los pasos continuaban, cada vez más cerca. Miriam sugirió quemar la muñeca, creyendo que podría estar maldita. Alejandro y Ernesto se opusieron, diciendo que no debíamos provocar lo desconocido. Finalmente, Lorena tomó la muñeca y la arrojó al fuego.
El humo se volvió espeso y negro, y un chillido agudo resonó en el aire, como si la muñeca estuviera viva y sufriendo. Todos nos quedamos paralizados, incapaces de movernos o apartar la mirada. El chillido cesó, pero el ambiente se sentía cargado, como si una presencia invisible nos estuviera observando. La noche avanzó lentamente. Nadie podía dormir. Las risas y los pasos se intensificaron, acompañados de susurros y sombras que parecían moverse entre los árboles. En un momento, Ernesto juró haber visto a un niño pequeño observándonos desde la oscuridad, pero cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Decidimos hacer guardias para vigilar durante la noche. Me ofrecí para el primer turno. Me senté cerca de la fogata, con una linterna y un cuchillo de caza. El bosque estaba en silencio, excepto por los ocasionales sonidos inquietantes. Sentí una presencia a mis espaldas, pero cada vez que me volteaba, no había nada. A las 3 de la mañana, mientras los demás dormían inquietos, escuché un susurro junto a mi oído. «Devuélvenosla». Me levanté de un salto, buscando con la linterna. No había nadie. Desperté a Ernesto para su turno, y le conté lo que había escuchado. Se rió nerviosamente, intentando restarle importancia, pero su rostro mostraba preocupación. Al amanecer, estábamos agotados y aterrorizados. Decidimos empacar y regresar a la civilización lo antes posible. Mientras desmantelábamos el campamento, noté que la muñeca, que habíamos quemado, estaba intacta y limpia, colocada cuidadosamente en el lugar donde la había encontrado. El viaje de regreso fue silencioso y tenso. Nadie quería hablar sobre lo que había sucedido. Al llegar a la ciudad, nos separamos rápidamente, cada uno tratando de olvidar la experiencia. Pero las cosas no volvieron a la normalidad. Empezamos a tener pesadillas, todos soñando con el bosque, la muñeca y las risas. Alejandro fue el primero en desaparecer. Su familia dijo que salió una noche y nunca regresó. Luego fue Lorena, que dejó una nota incoherente sobre niños en el bosque antes de desaparecer. Nosotros 4 restantes intentamos mantenernos en contacto, pero la paranoia y el miedo nos alejaron. Miriam comenzó a ver sombras en su casa y Carlos empezó a escuchar las mismas risas infantiles por las noches. Finalmente, Ernesto y yo decidimos volver al bosque con la esperanza de encontrar alguna respuesta o cerrar el ciclo de terror. Regresamos al lugar del campamento, llevando la muñeca con nosotros. Al llegar, el ambiente era aún más opresivo que antes. Colocamos la muñeca en el suelo y nos quedamos en silencio, esperando algo. Las risas comenzaron de nuevo, y los árboles parecían moverse, acercándose lentamente. «Devuélvenosla», susurraron las voces. Colocamos la muñeca en el centro del claro y retrocedimos. De repente, apareció una figura infantil, un niño con ropas antiguas y una expresión triste. «Gracias», dijo, tomando la muñeca y desapareciendo en la oscuridad. El bosque quedó en silencio. Nos quedamos allí un rato, sin saber qué hacer. Finalmente, regresamos a la ciudad, con la esperanza de que el terror hubiera terminado. Sin embargo, las pesadillas continuaron, y el recuerdo de esas risas nunca se desvaneció. Ernesto y yo seguimos en contacto, aunque rara vez hablamos de esa noche. No sabemos si el bosque nos dejó ir realmente, o si simplemente está esperando el momento adecuado para reclamarnos. La experiencia me dejó con una profunda desconfianza hacia lo desconocido. Los bosques de Chiapas, una vez llenos de belleza y misterio, ahora son para mí un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos entender y mucho menos controlar. A veces, es mejor dejar ciertos misterios sin resolver y respetar los límites entre nuestro mundo y el de lo sobrenatural. El campamento maldito. Desde que éramos niños, habíamos soñado con realizar un viaje de campamento en lo más profundo del bosque. Un lugar donde la naturaleza era virgen y el ser humano apenas había dejado huella. Cuando finalmente logramos reunirnos después de años de estudios y trabajos, decidimos que era el momento de hacer realidad ese sueño. Éramos un grupo de 5 amigos, cada uno con su equipo, sus provisiones y su entusiasmo intacto.
El viaje comenzó con la energía típica de cualquier aventura juvenil. Risas, chistes y canciones llenaban el aire mientras avanzábamos por senderos angostos y frondosos. Habíamos obtenido un mapa de un viejo guía local que nos advertía de ciertas zonas peligrosas. No se aventuren en áreas prohibidas, nos dijo con una expresión grave. Pero, como siempre, nuestra curiosidad y la búsqueda de una experiencia única nos llevaron a ignorar sus consejos. El mapa marcaba una zona prohibida al noreste del lago principal, un lugar que parecía envuelto en misterio y leyendas. Según el guía, nadie en su sano juicio se acercaría a esa área. Decía que era un cementerio antiguo, olvidado por el tiempo y habitado por fuerzas que no comprendíamos. Nos pareció una historia digna de un cuento para asustar a los niños, así que seguimos adelante, convencidos de nuestra invulnerabilidad. El primer día transcurrió sin incidentes. Montamos nuestras tiendas cerca de un claro, encendimos una fogata y compartimos historias mientras el crepitar del fuego acompañaba nuestras risas. La noche llegó con un manto de estrellas y una tranquilidad que solo se encuentra en lo profundo del bosque. Sin embargo, mientras todos dormían, algo comenzó a inquietarme. Sentía una presencia, una sombra que acechaba en los límites de nuestra visión. Pensé que era el cansancio y la emoción jugando con mi mente, así que me obligué a dormir. El segundo día, continuamos nuestra exploración, adentrándonos más en el territorio prohibido. A medida que avanzábamos, el ambiente cambió. Los árboles parecían más densos y las sombras más oscuras. El aire se volvió pesado y frío, como si algo invisible estuviera drenando la calidez del día. Finalmente, llegamos a un claro donde se erigían antiguas lápidas cubiertas de musgo y enredaderas. El cementerio perdido. Mis amigos, siempre aventureros, comenzaron a explorar el lugar. Tomé algunas fotos, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. Fue entonces cuando noté algo extraño: las sombras no coincidían con la luz del sol. Parecía como si las lápidas proyectaran sombras en direcciones imposibles. La inquietud se apoderó de mí, pero antes de que pudiera advertir a los demás, un grito desgarrador rompió el silencio. Corrí hacia el sonido y encontré a uno de mis amigos, temblando y señalando una lápida. Sus ojos estaban desorbitados y su piel pálida como la cera. En la lápida había una inscripción que no podíamos entender, pero al mirarla fijamente, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Parecía que las palabras estaban vivas, retorciéndose y cambiando ante nuestros ojos. Intentamos calmar a nuestro amigo, pero él seguía balbuceando sobre una figura oscura que había visto entre las tumbas. Decidimos que era mejor regresar al campamento y dejar ese lugar maldito. Pero cuando intentamos orientarnos, descubrimos que el bosque había cambiado. Los senderos por los que habíamos llegado estaban desaparecidos y una niebla espesa se había asentado, limitando nuestra visión. La noche cayó más rápido de lo esperado y nos vimos obligados a montar el campamento en medio del cementerio. Nadie quería dormir, pero el cansancio eventualmente nos venció. Nos turnamos para hacer guardia, aunque la vigilia era inútil contra lo que nos acechaba. A medianoche, los sonidos comenzaron. Primero, fueron susurros apenas audibles, como si el viento trajera voces de otro mundo. Luego, se convirtieron en lamentos y gritos que parecían venir de todas partes y de ninguna. La fogata que habíamos encendido parecía no poder combatir el frío que nos rodeaba. Uno a uno, mis amigos comenzaron a sucumbir al pánico. Uno de ellos intentó correr hacia la oscuridad, pero lo detuvimos justo a tiempo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta y delgada, con una presencia opresiva y maligna, se deslizaba entre las sombras. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero sus ojos brillaban con un resplandor infernal. Era el diablo mismo, o al menos, eso parecía. Cada paso que daba hacia nosotros parecía succionar la vida del bosque, marchitando las plantas y apagando el fuego. Nos quedamos paralizados por el terror. Mi amigo, el que había visto la figura primero, comenzó a reír de manera histérica, sus ojos vacíos y su mente perdida en el abismo de la locura. Intentamos movernos, pero era como si una fuerza invisible nos mantuviera en el lugar. El ser se detuvo frente a nosotros y, sin decir una palabra, levantó una mano esquelética.
En ese momento, una sensación de dolor y desesperanza indescriptible nos envolvió. El tiempo perdió su significado. No sé cuánto estuvimos allí, atrapados en ese ciclo de horror. Finalmente, la figura desapareció tan misteriosamente como había llegado. Cuando la luz del amanecer finalmente rompió la oscuridad, estábamos destrozados, tanto física como mentalmente. Nuestro amigo, el que había perdido la razón, estaba catatónico, incapaz de responder a cualquier estímulo. Luchamos por salir del bosque, arrastrando a nuestro compañero loco con nosotros. Cada paso era una tortura, pero finalmente encontramos el camino de regreso al campamento original. El guía local nos encontró y, al ver nuestra condición, nos llevó de vuelta al pueblo. Nunca hablamos de lo que ocurrió en ese cementerio maldito. Cada uno de nosotros cargaba con cicatrices invisibles, recuerdos que no podíamos compartir sin revivir el terror. Nuestro amigo, el que había visto al diablo, fue internado en un hospital psiquiátrico. No volvió a ser el mismo. A veces, en mis sueños, revivo esa noche. Los susurros, los gritos, la figura oscura. Y siempre me despierto con la sensación de que no hemos escapado del todo. Que alguna parte de nosotros sigue atrapada en ese cementerio, en las garras del mismísimo diablo. Esta es mi historia, una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar lo desconocido. No todos los misterios están destinados a ser resueltos y algunos lugares deberían permanecer en el olvido. El lago de las sombras. Me llamo Emiliano y esto que te voy a contar lo viví en carne propia hace unos 4 años, cuando recién salí de la preparatoria. Aunque a veces creo que ya lo estoy superando, hay muchas cosas que aún no logro explicarme. La verdad, la mayoría de las veces evito hablar de esto porque aún me sigue causando mucho desconcierto y miedo. La excursión la planeamos para el último día de clases. Saldríamos ese mismo viernes por la tarde, nos la pasaríamos todo el fin de semana ahí y regresaríamos hasta el lunes pasado el mediodía. El plan era pasar 3 noches en el bosque junto a un lago. Haríamos fogatas, andaríamos a caballo, remaríamos, en fin, todo lo que pudiésemos hacer. En verdad llegué a pensar que sería un viaje único, que la pasaríamos muy bien. Aunque no me equivoqué en eso de que sería inolvidable, el motivo fue muy distinto al que imaginé. Llegamos al lugar justo antes del atardecer. El lago estaba rodeado de densos árboles y el aire tenía ese aroma fresco y húmedo característico de la naturaleza. Montamos las tiendas de campaña cerca del agua, donde el terreno era más plano. Mientras unos encendían la fogata, otros se ocupaban de desempacar las provisiones. Yo me encontraba entre los que exploraban los alrededores. El bosque parecía tranquilo, pero había algo en el ambiente que no lograba identificar. Tal vez era la mezcla de emociones por el fin de una etapa y el inicio de otra. Conforme el sol se ocultaba, una ligera niebla comenzó a levantarse desde el lago, dándole al lugar un aspecto casi etéreo. Esa primera noche alrededor de la fogata fue todo lo que habíamos imaginado. Contamos historias, cantamos, asamos malvaviscos y reímos hasta que nos dolió el estómago. Sin embargo, fue al regresar a las tiendas de campaña cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. No era algo tangible, pero la sensación de ser observados era imposible de ignorar. Me desperté en medio de la noche, sin razón aparente. La fogata aún emitía un resplandor tenue y chisporroteaba de vez en cuando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y decidí salir de la tienda para avivar el fuego. Mientras colocaba más leña, escuché un murmullo lejano que parecía venir del bosque. Me giré, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que quizás eran los chicos gastándome una broma y regresé a mi saco de dormir, aunque me costó mucho volver a conciliar el sueño. El sábado transcurrió sin mayores incidentes. Hicimos las actividades planeadas, montamos a caballo, remamos en el lago y exploramos más a fondo el bosque. Encontramos una pequeña cueva en la ladera de una colina cercana y, aunque oscura y húmeda, no parecía tener nada fuera de lo normal. Sin embargo, al anochecer, la inquietud regresó. Esa noche, los murmullos fueron más claros. Provenían del bosque, pero parecían estar a solo unos metros de nuestra fogata.
Me aventuré a investigar, acompañado de uno de mis amigos, pero no encontramos nada. Al volver, notamos que la niebla del lago se había espesado y una figura parecía moverse a través de ella. Decidimos no mencionarlo para no alarmar a los demás, pero sabíamos que algo no estaba bien. El domingo, la atmósfera del lugar se tornó opresiva. Durante una caminata, noté que los pájaros habían dejado de cantar y que el bosque estaba inquietantemente silencioso. Al caer la tarde, la niebla se volvió tan densa que apenas podíamos ver unos metros más allá de nuestras tiendas. Fue entonces cuando la vimos por primera vez. Apareció colgada del cuello en uno de los árboles más cercanos al lago. El cuerpo de una mujer joven en camisón blanco, descalza, de cabello negro a los hombros, con el rostro completamente amoratado y varias heridas sangrantes en las mejillas, como arañazos. Tenía los ojos cerrados y una horrible lengua negra de fuera. Nos quedamos paralizados ante la macabra escena, incapaces de movernos o gritar. Uno de mis amigos recuperó la compostura y corrió hacia el campamento para buscar ayuda. Cuando regresamos con más linternas, el cuerpo había desaparecido, pero las marcas en el árbol y una cuerda rota en el suelo confirmaban que no había sido una alucinación colectiva. Decidimos mantenernos juntos el resto de la noche, sin alejarnos de la fogata. Los murmullos se convirtieron en lamentos. Voces que parecían susurrar desde el borde del lago y se desvanecían en la niebla. La temperatura descendió abruptamente y un viento helado comenzó a soplar desde el agua. Fue entonces cuando las luces comenzaron a aparecer. Eran pequeñas y flotaban sobre el lago, como faroles espectrales. Se movían de un lado a otro, a veces acercándose a la orilla, otras retrocediendo hacia el centro del lago. La visión de esos orbes luminosos nos dejó sin aliento. Decidimos no separarnos y mantenernos despiertos hasta el amanecer. A lo largo de la noche, las luces se acercaron cada vez más. Una de ellas se detuvo justo en el borde del agua y entonces la vimos de nuevo. La mujer del camisón blanco emergió lentamente del lago, con el agua escurriendo de su cuerpo y una expresión de dolor en su rostro. Sus ojos estaban abiertos esta vez, pero completamente blancos, sin pupilas. Caminó hacia nosotros con una lentitud casi ritual, y en cada paso que daba, la niebla parecía oscurecerse más. Intentamos movernos, pero algo nos mantenía en nuestros lugares, como si el miedo mismo nos hubiera atado. Cuando la figura llegó a la orilla, levantó una mano y señaló hacia nosotros. Sentí un frío penetrante en el pecho, como si una mano helada me apretara el corazón. En ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. Una de nuestras amigas, que había sido la más afectada por la aparición, cayó al suelo convulsionando. Corremos hacia ella, intentando ayudarla, pero no había nada que pudiéramos hacer. La mujer del lago desapareció tan misteriosamente como había aparecido, dejando tras de sí solo el eco de su grito. Pasamos el resto de la noche en vela, vigilando a nuestra amiga y tratando de mantener la fogata encendida. Al amanecer, la niebla se disipó y el bosque recuperó su apariencia normal. Decidimos empacar y regresar a la civilización lo más rápido posible, abandonando el plan de quedarnos hasta el lunes. Cuando llegamos a casa, llevamos a nuestra amiga al hospital. Los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación para sus síntomas y ella nunca recuperó completamente la cordura. Los demás intentamos seguir con nuestras vidas, pero la experiencia nos dejó marcados para siempre. Han pasado 4 años desde esa excursión, pero aún siento el frío de aquella noche en mi pecho. He intentado racionalizar lo que ocurrió, buscando respuestas en libros y relatos de otros que han experimentado lo paranormal, pero nada me ha dado paz. A veces sueño con la mujer del lago, su rostro amoratado y sus ojos blancos mirándome fijamente. Otras veces, despierto en medio de la noche con la sensación de que algo me observa desde la oscuridad. No he vuelto a hablar con mis amigos de aquella época. Cada uno tomó su propio camino y aunque ocasionalmente cruzamos palabras en redes sociales, evitamos el tema de aquel fin de semana en el lago. Creo que todos compartimos el mismo miedo a revivir esos momentos. El bosque, el lago y la niebla se han convertido en símbolos de mis peores pesadillas.
Incluso en los días soleados, cuando todo parece normal, un simple cambio en el clima puede desencadenar recuerdos y sensaciones que creía haber superado. A veces me pregunto si algún día encontraré la paz o si esa experiencia me seguirá acechando hasta el final de mis días. No sé si lo que vimos era real o una manifestación de nuestras mentes influenciadas por el miedo y la sugestión. Pero lo que sí sé es que desde entonces he aprendido a respetar lo desconocido y a temer lo que no puedo comprender. Y cada vez que paso cerca de un lago, no puedo evitar mirar al agua, esperando no ver aquellos orbes luminosos flotando sobre la superficie y rogando no encontrarme con la mujer del camisón blanco, que aún podría estar esperando a su próxima víctima. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.